¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, Licen. Licen. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Buenas Mili, tardes, Licen. mil Buenas tardes, disculpas, por Licen. favor. Buenas tardes. Estaba Buenas tardes, Licen. bregando con la computadora y el mouse que no lo pude hacer funcionar, pero bueno, nos vamos a dar modo para eh, continuar avanzando lo que es nuestra materia. Voy compartiendo una pantalla que es una nueva unidad después de haber visto análisis combinatorio. Vamos a entrar a ver lo que es el tema de probabilidades. Nuestra unidad número 2 lleva el título probabilidades o probabilidad, como quieran, como prefieran llamarle. Vamos a ver un poquito de lo que son las definiciones, la parte de teoría, para pasar a resolver ejercicios. Como introducción, vamos a ver las definiciones de algunos conceptos que los necesitamos para plantear ejercicios. Uno de esos conceptos viene llamándose experimento y nos dice que experimento es el proceso por el cual se obtiene un resultado de una determinada observación. Este tipo de experimentos pueden ser determinísticos cuando el resultado de la observación se puede predecir de manera más o menos precisa. Y otra clasificación sería un experimento aleatorio cuando el resultado de la observación que se va a realizar no es posible predecir con exactitud. Tenemos otro concepto que se utiliza para entrar a hacer probabilidades que se denomina espacio de la muestra, se lo denota con la letra S mayúscula. En algunas bibliografías lo vamos a ver como espacio muestral, es lo mismo. Nos dice que un conjunto S que consta de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se llama espacio muestral y cada resultado de este espacio se lo denomina como punto muestral. Para que lo relacionemos un poquito con lo que fue nuestra primera unidad. En nuestra primera unidad de análisis combinatorio, cuando calculamos la cantidad de ordenaciones que pueden realizarse, la cantidad de placas de automóviles que pueden elaborarse con ciertas características, todos esos cálculos que realizamos vienen siendo más o menos como la base de lo que viene siendo el espacio muestral. Todos los cálculos que íbamos realizando, repito, en análisis combinatorio, vienen siendo como que realizamos el cálculo de lo que es el espacio muestral. O sea, es la totalidad de los elementos. Y este espacio muestral, en términos de probabilidades, es lo que siempre van a colocar en la parte del denominador. Ya vamos a entrar a ver la formulita con la que calculamos probabilidades, pero el cálculo del espacio muestral es como que la mitad de los datos que necesitamos para resolver o calcular probabilidades. Y justamente esta partecita generalmente es lo primero que calculamos cuando planteamos algún ejercicio de probabilidades. Para no confundirnos y entrar al tema de probabilidades de a poquito, vamos ejemplificando lo que viene siendo el espacio muestral. Como ejemplo, utilizo este dado que está en la diapositiva en pantalla compartida. Nos dice, ejemplo 1, si lanzamos un dado, un espacio muestral o conjunto de todos los posibles resultados está dado por, y aquí nos hace un listadito, lo denota en términos de conjunto. Voy a tratar de resaltar el cursor. Bien, lo tenemos por aquí. Entonces nos dice que en términos de conjunto, todos los posibles resultados que podrían darse hablando de este dado que está en pantalla compartida, son todos estos elementos que están dentro de las llaves. Nos dice, tenemos el número 1, bueno,
un puntito que representa el número 1, hay una cara del dado que tiene 2 puntitos, representa el número 2. Esta cara, por ejemplo, que visualizamos, que estoy con el cursor resaltado, tiene 3 puntitos, me representa el número 3. Y así son 6 posibilidades de resultados que podrían darse de lanzamiento de un dado. Nos puede salir el número 1, nos puede salir el número 2, nos puede salir el número 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, el espacio muestral lo denotamos, dijimos, con la letra S, es igual, y entre llaves colocamos todas las posibilidades de resultados. Esto que estamos viendo como posibilidades de resultados, por favor, traten de relacionarlo a medida que vamos avanzando esta parte de probabilidades, traten de relacionarlo eh, a lo que hacíamos en cuanto a cálculo de cantidad de formaciones diferentes, todo lo que vimos en análisis combinatorio. Cuando busquemos el espacio muestral, relacionémoslo directamente con lo que es el análisis combinatorio. Todo lo que hemos hecho en la anterior unidad, de una u otra forma, ha sido ejercitar lo que son los cálculos de espacio muestral, para que más o menos se lo entienda de forma simple lo que viene siendo el espacio muestral. ¿Cómo denotamos ya esta partecita para ingresar a probabilidades? Vamos a decir que el número de elementos de este espacio muestral S lo denotamos como n sub s, y la s dentro de paréntesis, y ponemos igual a 6. Este 6, por favor, quiero aclarar, no viene siendo este elemento que es parte del espacio muestral, o bien lo podemos llamar como punto muestral. Aclaro que este 6 no es este mismo 6 que estamos mostrando aquí. ¿Qué viene siendo este término n sub s entre paréntesis igual a 6? Viene siendo la cantidad de elementos que componen a este espacio muestral, sin importar el número, porque en realidad son puntitos, ¿no? Si lo relacionamos a los dados, solo que lo representamos por números porque son la cantidad de puntitos que tienen en cada cara. Pero aclaro, no viene siendo este mismo 6. A este espacio muestral también se lo puede representar con la herramienta del diagrama del árbol. Iniciamos el dibujo del diagrama del árbol, dijimos en un punto generalmente a la izquierda de su hoja, y las ramificaciones van a ir hacia la derecha. No es obligatorio ese sentido o el sentido de que las ramificaciones vayan a la derecha, por si acaso, para lo que son diagramas del árbol. Si alguien quiere poner como punto inicial en la parte inferior y hacer su diagrama del árbol hacia arriba, es totalmente válido, no hay problema. Pero por comodidad y, y practicidad en cuanto a los papeles que se dispone, generalmente arrancamos a la izquierda y hacia la derecha generamos las ramificaciones. ¿Qué representan estas ramificaciones? Son cada una de las posibilidades que podrían darse en cuanto a lo que es el lanzamiento de un dado. Una opción que podría darse de lanzamiento de un dado es que me salga 1. Otra opción que podría darse, la llevo por esta ramificación y sería que me puede salir 2. Otra opción que podría darse de lanzamiento de un dado es que podría salirme el número 3, 4, 5 y 6, así sucesivamente. Por favor, me comentan si hasta esta parte se entiende lo que viene siendo el espacio muestral. Sí, Es un, Licen. perfecto, es un concepto que sí o sí lo necesitamos, por favor. Inclusive, cuando planteamos un ejercicio de probabilidades, se van a dar cuenta que no en todos los casos los enunciados son bastante explícitos. Hay muchos casos que son bastante confusos, tienden a confundir, pero ¿cuál es el punto de inicio o de partida para plantear un ejercicio? Es ubicar a lo que es el espacio muestral. Van a darse cuenta que con la práctica y cuando resolvamos ejercicio, una de las cosas que primero hacemos es ubicar el espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? Es la totalidad o la cantidad de posibilidades de resultados o la cantidad de elementos de un conjunto que tiene cierta característica. Relacionémoslo con eso al espacio muestral. Otro ejemplito que vamos viendo nos dice, utilizo de ejemplo estas dos situaciones
que son lo más clásico en probabilidades, lanzamientos de dados, lanzamientos de moneda, y en este caso veamos cuál es el espacio muestral en este ejemplo número 2 para lo que es el lanzamiento de una moneda. Nos dice que el espacio muestral o la cantidad total o la cantidad de todos los posibles resultados está dado por, siempre el espacio muestral dijimos que lo vamos denotando como una S e igual, y dentro de estas llaves vamos a poner cuáles son las posibilidades de resultados. En cuanto al lanzamiento de una moneda, tenemos dos opciones: o nos sale el lado de la cara o nos sale el lado del sello. Son dos opciones. Y aquí nosotros anotamos el número de elementos que contiene este espacio muestral es igual a 2. Generalmente el espacio muestral, para no escribir así largo, cara y sello, lo vamos representando por las iniciales de las palabras. Por ejemplo, C que representa la cara y S que representa el sello. Entonces decimos que el espacio muestral son estos dos elementos. Si yo voy a realizar el diagrama del árbol, no es nada más que dos ramificaciones. Por una de las ramificaciones es la opción de que me salga cara, y por otra de las ramificaciones es la opción de que me salga sello. Vamos a ver la siguiente situación, que los espacios muestrales también puede haber multiplicación de espacios muestrales. Fíjense cómo se comporta el espacio muestral cuando tengo la situación de lanzar dos dados. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuál es el espacio muestral? En forma resumida, es o sea, siempre va a ser la totalidad en cuanto a posibilidades de resultado. Ese es el espacio muestral, como cuando queríamos calcular el número de formaciones diferentes que se puede hacer con 5 niños. O sea, calculamos todas las formaciones posibles, pero que sean diferentes en cuanto a formaciones de 5 niños. Más o menos es algo parecido. En este caso, cuando se trata del lanzamiento de dos dados, tenemos la siguiente figura, de que le llamamos como S sub 1 al espacio muestral del primer dado. Dijimos o ya vimos en el anterior ejemplo que el espacio muestral va a estar compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. El número de elementos que contiene este espacio muestral S sub 1 es igual a 6 elementos. Y para el segundo dado lo denominamos o lo denotamos como un S sub 2, que viene siendo el espacio muestral 2. Como se trata también de lanzamiento de un dado, igual van a ser los mismos elementos. Me puede salir uno, o me puede salir un 2, o me puede salir un 3, 4, 5, 6 en el segundo dado. Número de elementos de este espacio muestral S sub 2 igual a 6. Y el número de elementos que componen a este espacio muestral, hablando ya del conjunto, va a ser, lo denotamos en este caso como un S sub 3, que no es más que la multiplicación del número de elementos de S sub 1 por el número de elementos de S sub 2, o la multiplicación de de los dos espacios muestrales. Para este caso, el número de elementos de S sub 1 es igual a 6 por el número de elementos de S sub 2, que es igual a 6, y esa multiplicación nos da un valor de 36. Nos dice que este espacio muestral está compuesto por 36 elementos. Si aquí vemos en estas llaves que tenemos, aquí están enlistados, están anotados en una lista todas las posibilidades de resultados que podrían darse. Voy a explicar algunos de los resultados simplemente para que sigamos el ejemplo. Puede ser que en el primer dado nos salga el número 1 y en el segundo dado también nos salga el número 1. Podría darse que en el primer dado salga el número 1 y en el segundo dado el número 2. Y así sucesivamente. Fíjense, podría darse que en el primer dado nos salga el número 2 y en el segundo dado el número 1, y va anotándose todas las posibilidades de resultado hasta en el último caso, donde el primer dado puede ser que me salga 6 y el segundo dado también me salga 6. Si yo cuento todos estos elementos que tengo entre llaves, seguramente son los 36 elementos que me dice que tiene que tener este espacio muestral.
Si hubiese un tercer dado, les voy comentando, si hubiese un tercer dado, se adiciona una multiplicación más aquí, vale decir que si hubiese un tercer espacio muestral, vengo a multiplicarlo por aquí y no va a ser más que 6 por 6 por 6. No sé cuánto nos dará ese valor, pero ese va a ser el número de elementos que va a tener ese espacio muestral. Si para ese espacio muestral se les pide realizar el listado, seguramente va a ser muy, pero muy trabajoso, ¿no? Porque son como, no sé, más de 200 elementos que tendríamos que hacer un listado y tiende a confundir, ya, pero no es el caso de elaborar listados de espacios muestrales, simplemente sirve con el cálculo que nosotros vamos a hacer en cuanto a la cantidad de elementos que componen ese espacio muestral. Para este ejemplo 3 de lanzamiento de dos dados, si nosotros queremos elaborar un diagrama del árbol, sería más o menos esta situación. Dijimos que teníamos como 36 elementos en cuanto a lo que es el espacio muestral para el lanzamiento de dos dados. ¿Cómo lo grafico? Si seguimos la gráfica del diagrama del árbol, la primera opción que me podría salir en el primer dado es que sea el número 1, la otra opción es el número 2, 3, 4, 5, 6. Y para cada una de estas opciones, en el segundo dado, yo podría tener que en el segundo dado me puede salir que sea 1, o me puede salir después que en el primer dado salió un 1, me podría salir un 2, me podría salir en el segundo dado un 3 después que en el primero me salió uno. Si se fijan, sobre esta ramificación del primer dado cuando me salió uno, yo podría tener para el segundo dado estas 6 opciones. Lo mismo va a pasar para cuando en el primer dado me salga el número 2, para el segundo dado yo tendría la posibilidad de que me salga cualquiera de estas 6 opciones. Si yo al final cuento el número de ramificaciones que llega aquí a la finalización de las ramificaciones que hago, si voy contando 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, cuento todas las ramificaciones en las que terminamos para este diagrama del árbol, tendré las 36 ramificaciones que representan al número de elementos que componen este espacio muestral en cuanto al lanzamiento de dos dados. Si fuese el diagrama del árbol de un lanzamiento de 3 dados, ya me complica mucho dibujarlo porque ocuparía un papel demasiado grande. ¿Por qué? Porque van apareciendo ramificaciones. Por ejemplo, si se tratara de un tercer dado, tendríamos que hacer el siguiente razonamiento. No sé si en pantalla se va a ver, voy a tratar de dibujar un poquito. Tenemos el caso que para el primer dado nos haya salido 1, para el segundo dado nos haya salido 1. Podría darse que para el tercer dado también nos salga 1, podría darse el caso que para el tercer dado nos salga 2, podría darse el caso que para el tercer dado nos salga 3, nos salga 4, nos salga 5 y nos salga 6. Fíjense cómo, no sé si se visualiza en su pantalla lo que estamos rayando, que no es más que la representación de las opciones que podrían darse en cuanto al lanzamiento si hubiera un tercer dado. Y se hace un diagrama del árbol exageradamente grande. No sé si se va entendiendo por ahí. Se entiende, Listen. Sí, Listen. Se entiende. Entiende, Listen. Perfecto. Lo mismo pasaría si, si vemos la situación de lo que es el lanzamiento de las monedas. En el caso de que lance dos monedas, voy a ver cómo borro esto que tengo en pantalla. Ah, ya, ahí estuvo. Si tuviese lanzamiento de dos monedas, el espacio muestral va a ser la multiplicación de los dos espacios muestrales que me genera cada moneda. Vale decir que para cada moneda tengo ¿cuántas opciones? Dos, ¿no es cierto? O me sale cara o me sale sello. Para la segunda moneda lo mismo, o me sale cara o me sale sello. Si multiplico 2 por 2 me va a dar un total de 4 elementos que podrían ser las opciones de resultado en cuanto a el lanzamiento de dos monedas.
¿Cómo lo puedo enlistar? Digo que el espacio muestral para el lanzamiento de dos monedas es el siguiente. Dentro de las llaves me dice que en la primera moneda puede que tenga la opción de que sea cara y en la segunda moneda también sea cara. Podría también suceder que la primera es cara y la segunda es sello. Otra opción que podría darse es que la primera sea sello y la segunda moneda sea cara. Y la cuarta situación que podría darse es de que ambas sean sello. Si me voy al gráfico del diagrama del árbol, no es más que la representación de lo que sucede en la primera moneda, cara y sello, las ramificaciones, y para cada una de estas opciones, para la segunda moneda podría yo obtener una cara, como también podría obtener un sello. Lo mismo sucede para cuando me sale sello en la primera moneda y voy a realizar o sea, y voy a revisar lo que podría salirme en la segunda moneda. Tengo por aquí las opciones de cara y sello. Si cuento la cantidad de ramificaciones, es igual a 4, que viene siendo el número de elementos que componen este espacio muestral. No sé si con lo que es espacio muestral se comprende. Se entiende Sí, bien eso. se entiende todo. Excelente. A ver, así como vamos entendiéndole, si se tratara, voy a hacer una mezcla de los dos ejemplos que hemos utilizado. Si se tratara de que voy a lanzar un dado y una moneda, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? Por favor, abrimos los micrófonos y participamos un poquito para que entre todos lo, lo, lo elaboremos el ejemplo. 12. 6 por 2. 12. 12, dicen. 12. Ya, excelente, 6 por 2, ¿no es cierto? El espacio muestral de la moneda son 2 posibilidades y el espacio muestral del dado son 6. Entonces, si multiplicamos 6 por 2 son 12. Si trato de hacer un listadito de cuáles son los posibles resultados, ¿cómo lo haríamos? Alguien que se anime y nos diga cuáles son esos 2 elementos. Podría Cara salir uno, cara con cara 1, cara con tres, 2, con 3, con 4, 4, con cara 5, con 6 y lo mismo con sello, digamos. Para 1, Ah, 2, ya, 3, 4. excelente, sí, es esa la situación. O podría, es como que si tengo yo este diagrama del árbol, podríamos hacer algo así, ¿no es cierto? Voy a tratar de rayar un poquito. Lo que nos representaba su compañero si tengo un punto de inicio y nos decía que podría ser por una de las ramificaciones cara y por otra de las ramificaciones sello. Creo que lo planteó así. A esta vamos a llamarle que sea cara y a esta vamos a llamarle que sea sello. Y para cada una de esas opciones, de esas posibilidades que dijimos que vamos a tener, puede salirnos en el dado un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y lo mismo aquí abajo, ¿no es cierto? Voy rayándolo para que en sus apuntes lo registren. Creo que ya están los 6. Y aquí podría salirnos, dijimos un 1. Por aquí podría ser un 2. Por aquí dijimos un 3. Por aquí podría ser un 4 o 5 y 6. Y lo mismo abajo, por si acaso ya no lo voy completando desde el 1 hasta el 6. Si yo cuento la cantidad de ramificaciones, son las 12 ramificaciones que podrían darse. Excelente, veo que se va entendiendo. Es como que entenderle la mitad de lo que va a ser probabilidades. Vamos a ver otro concepto que es la otra mitad que necesitamos para hacer lo que son los cálculos de probabilidades. Y ese concepto se llama
Ahora lo voy a pasar a otra diapositiva. Y ese concepto se llama evento. Lo vamos a denotar con una N mayúscula. Y nos dice que viene siendo un subconjunto cualquiera de un determinado espacio muestral. Por subconjunto nos referimos a una parte cualquiera de un conjunto. Vale decir que evento va a ser un subgrupo, de todos esos elementos que hemos estado viendo en lo que es espacio muestral. Y ese subgrupo lo vamos a ordenar o lo vamos a clasificar en función a ciertas características particulares. Veamos como ejemplo qué viene siendo, a qué nos referimos cuando hablamos de evento. Nos dice si lanzamos una moneda 2 veces, el evento de que solo resulte una cara es el subconjunto del espacio muestral que consta de los siguientes puntos y lo denotamos con la letra N. Lo denotamos, dijimos, con la letra N. El evento de que solo resulte una cara va a estar compuesto por los siguientes elementos. Podría ser el caso de que en la primera moneda nos salga cara y en la segunda moneda nos salga sello. Esta cumple esa condición de que solo resulte una cara. También podría haberse dado el caso de que en la primera moneda nos salga sello y en la segunda moneda nos salga cara. Entonces, estos dos elementos del espacio muestral de lanzamiento de dos monedas, que eran un total de 4 elementos, hay dos que cumplen la condición de ser solo una cara, de que tengan solo una cara. Si ustedes se fijan aquí, aquí está la presencia de cara y en este segundo elemento, aquí está la presencia de la cara. Entonces tenemos como evento que buscamos dos elementos. ¿Y cómo lo vamos a eso llevar a lo que viene siendo? Perdón, aquí. Aquí vamos a entrar a ver a lo que es la formulita para calcular probabilidades. Esta formulita se la van a anotar en sus apuntes, por favor. Nos dice que la probabilidad expresa el grado de certeza de que ocurra un determinado suceso o evento al hacer un experimento aleatorio. Fíjense, aquí ya vamos utilizando este término de evento en la definición de probabilidad, cuando nos dice que justamente probabilidad expresa el grado de certeza de que ocurra un determinado evento, como en el caso de que del lanzamiento de dos monedas se obtenga decíamos, una sola cara. O sea, lo que vamos a relacionar cuando hablemos de evento, que el evento que buscamos va a estar ordenado, si quieren, por una característica particular. Es lo que va a diferenciar del resto de los elementos que componen al espacio muestral. De otro modo, seguimos con la parte de teoría, de otro modo se podría decir que es un cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar, dicho de una manera más sencilla. Y aquí aparece la denotación de probabilidad. Cuando hablemos de probabilidad lo vamos a representar por una letra P y como subíndice entre paréntesis generalmente vamos a utilizar una letra que va a representar el evento que buscamos que ocurra. En este caso, de forma genérica, lo representamos como probabilidad de que ocurra un algo que lo denominamos como A. Probabilidad de que ocurra A va a ser igual al número de elementos que tiene el evento que buscamos, este evento A, dividido entre S, que es el espacio muestral. Para hacer probabilidades no es más que una división de este tipo.
En el denominador va lo que es el espacio muestral, generalmente el número de elementos que componen el espacio muestral, era el primer concepto que vimos, y en el numerador se va a colocar generalmente el número de elementos del evento que andamos buscando que ocurra. Veamos un poquito más en cuanto a lo que son las propiedades en cuanto a probabilidades. Hay unos términos que se denomina como probabilidad del suceso seguro. Ahí por favor van a corregir, es suceso seguro, y del suceso imposible. Nos dice que la probabilidad de un suceso A, un determinado suceso A, es un número comprendido entre 0 y 1. Por favor, su máxima atención en esta partecita. Cuando calculemos probabilidad, los valores de probabilidad, hablando de forma decimal, hablando en términos de decimales, van a estar comprendidos los valores entre 0 y 1. Cuando ustedes hagan un cálculo de probabilidad, sus valores de probabilidad tienen que estar comprendidos entre 0 y 1. Si lo referimos eso a modo porcentual, que generalmente se expresa lo que son probabilidades, viene siendo entre 0 y 100, hablando en términos porcentuales. Pero en los ejercicios que vamos a realizar se van a dar cuenta ustedes que más práctico resulta manejarlo en términos decimales y sus valores tienen que estar entre 0 y 1. Cuando ustedes estén resolviendo algún ejercicio, se les pide la probabilidad de que ocurra algo y sucede que como resultado le sale, qué sé yo, 10.5, hablando en términos decimales, o le sale un valor de 20, revisen que eso sea un indicador de que revisen sus cálculos porque no está algo bien. Ya cuando a ustedes se les pida algún cálculo de probabilidad, el indicador de que van bien tendría que ser de que su resultado no esté fuera de esos rangos. Su resultado de cuando calculan probabilidad tiene que estar entre 0 y 1 directamente. ¿Qué viene siendo la probabilidad del suceso seguro? Es la probabilidad de que ocurra algo que sí o sí puede suceder. A ese suceso seguro le vamos a llamarla como probabilidad de S, que viene siendo igual a 1. Que este 1, si lo expresamos en modo porcentual, es igual al 100%. ¿Qué viene siendo un suceso seguro? A ver, el ejemplo más típico y característico que utilizamos en estadística es el lanzamiento de una moneda. Si del lanzamiento de una moneda se les dijera cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda nos salga cara o sello. Bueno, es algo que sí o sí va a ocurrir, ¿no? Porque una de las opciones es que nos salga cara y la otra opción es que nos salga sello. No hay más que dos opciones. Entonces sí o sí se va a cumplir la condición de obtener uno de esos elementos. Quizás a eso quizás eso le sirva como ejemplo para relacionarlo como suceso seguro. Y la probabilidad de lo que es el suceso imposible, ese valor de probabilidad de suceso imposible es igual a 0. Voy a utilizar otro ejemplo, por favor, para entenderle lo que es el suceso seguro y lo que es el suceso imposible. Y sigo en la línea de los ejemplos típicos o clásicos en cuanto a estadística. Si voy a referirme al lanzamiento de un dado y se les pregunta cuál es la probabilidad de que del lanzamiento de un dado obtenga un número mayor o igual a 1. Fíjense la pregunta del lanzamiento de un dado. Tengo un dado, voy a hacer el lanzamiento y nos pregunta cuál es la probabilidad de que de ese lanzamiento del dado tenga como resultado un número mayor o igual a 1. Sí o sí se va a dar ese caso, ¿no? Porque si nosotros analizamos el espacio muestral, todos los posibles resultados son
o nos sale 1, o nos sale 2, o nos sale 3, hasta el número 6, y me está pidiendo que busque la probabilidad de que de lanzamiento de un dado me salga un número mayor o igual a 1. Entonces, en todos los casos se va a cumplir esa condición que busco, por lo tanto, ese va a ser un suceso seguro. ¿Cuál sería un suceso imposible? Si yo les pregunto que cuál es la probabilidad que de lanzamiento de un dado se obtenga el número 7, y uno se va a preguntar, ¿será que hay alguno de los elementos que componen ese espacio muestral que cumpla la condición de ser 7? No hay, ¿no es cierto? En un dado, si lanzamos, o nos sale 1, o nos sale 2, o nos sale 3, hasta el número 6. Pero si me piden la probabilidad de obtener un 7, la probabilidad de obtener un 7 va a ser un valor de 0. ¿Por qué? No es posible, es imposible. Y ese viene siendo el suceso imposible. Aquí hay otra partecita que es muy importante y la vamos a ocupar bastante en la segunda parte de probabilidades, y es justamente esta característica donde nos dice que la suma de la probabilidad de ocurrencia más la probabilidad de no ocurrencia siempre es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A, lo llamamos como A complemento, A prima, viene siendo la parte que no cumple la condición de ser A, o viene siendo el restante de A, si quieren. La suma de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A siempre va a dar como resultado igual a 1. Esta formulita, o bueno, estas propiedades en cuanto a probabilidades, por favor, anótenlas a sus apuntes. Y para que vaya quedando más claro todo esto que estamos viendo, vamos a desarrollar algunos ejemplitos, algunos ejercicios, que son cálculos muy básicos en cuanto a probabilidades. Probabilidades mientras van copiando, y para los que ya lo tienen anotado en sus apuntes, mientras le damos tiempo a los que están copiando estos datos, estas características, vamos comentando lo siguiente. En probabilidades, al igual que lo que hemos visto en análisis combinatorio, se puede calcular como cuando hacíamos en permutaciones, decíamos permutaciones en su forma simple, no era más que aplicar factorial de un determinado valor n y obteníamos el resultado. En este caso, bueno, y después en permutaciones podía darse que había que sumar permutaciones, multiplicar, lo mismo en combinaciones. Para este caso de probabilidades sucede lo mismo. Van a haber situaciones en las que se tenga que sumar probabilidades, se tenga que multiplicar probabilidades, o dentro de ciertas sumas de probabilidades hayan multiplicaciones inmersas ahí, pero eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta unidad. Hoy me interesa que se llegue a entender lo que es el cálculo de probabilidades en su forma simple. O sea, una probabilidad directa, probabilidades muy básicas, pero que se necesita para hacer operaciones con probabilidades. Si ya tenemos copiado, veamos algunos ejemplos que son muy característicos en cuanto a probabilidades. Y vamos a decir lo siguiente para el ejemplo 1. Nos dice, en un mazo de cartas bien barajadas, que tiene 4 ases, ese mazo de cartas tiene 4 ases, y tiene 48 cartas de otro tipo. Por favor, este enunciado, este ejemplito, cópienselo a sus apuntes, les va a servir. Y tiene 48 cartas de otro tipo, coma. La probabilidad de obtener un as en una sola extracción es, y pone 2 puntos, y nos muestra cómo hacemos el cálculo. Nos dice que para calcular probabilidades, esta es la formulita genérica que vimos hace rato, nos dice probabilidad de A es igual al número de elementos que
que componen el evento que andamos buscando dividido entre lo que es el espacio muestral. Y esto viene siendo número de elementos del espacio muestral. Fíjense, para hacer este cálculo generalmente lo primero que armamos es el espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral para la situación de que vamos a obtener o vamos a sacar una carta de una baraja o de un mazo de cartas? Nos dice además que ese mazo de cartas está compuesta por 4 ases y 48 cartas que son de otro tipo. Si yo sumo las 4 cartas que son ases más las 48 que son de otro tipo, me va a dar un total de 52 cartas, que esas son la totalidad de opciones que podría salirme cuando yo haga la extracción de una sola carta. Vale decir que cuando yo voy a sacar una carta, ¿cuántas opciones de resultado tengo? Voy a tener como 52 opciones de resultado. Y justamente ese viene siendo el espacio muestral que va al denominador, el número de elementos que componen el espacio muestral. Para quienes conocen o están familiarizados con lo que son cartas, sabemos que hay 4 cartas o 4 figuras para cada número. Para el número 1 que lo representa como el as, o que se lo conoce como el as, que viene siendo el número 1, hay una carta que es as y tiene una figura, creo que se lo denomina espada. Hay otro as que tiene la figura del corazón. Hay otra carta que es as y tiene grabada esta figura del trébol. Hay otra carta que es el as y tiene grabada esta figura de lo que es el diamante. Y así van sucesivamente con el número 2, las mismas 4 figuras. Con el número 3 también hay 4 figuras. Con el número 4 también hay 4 cartas, o sea, una con cada figura, hasta el número 13. Si nosotros sacamos la totalidad de cartas de esa baraja, van a ser las 52. Y lo que va en el numerador viene siendo el evento que andamos buscando. Para este caso, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad que buscamos? Buscamos la probabilidad de obtener un as en una sola extracción. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas cartas de estas 52 cumplen la condición de tener grabado el as o de ser as justamente? Son en una baraja, nos dice que son 4 cartas que tienen grabada la figura, ¿cómo es? Que son as. Bueno, obviamente va a haber un as que es espada, un as que es corazón, un as que es trébol, un as que es diamante, pero nos pide en términos generales calcular la probabilidad de obtener un as en una sola extracción. Entonces, el evento que andamos buscando, en realidad, el número de elementos que contiene ese evento que andamos buscando es lo que se va a anotar aquí en el numerador. Entonces, en el numerador anoto este número 4. ¿Por qué 4? Porque en una baraja decimos que hay 4 cartas que son ases. Si yo hago esta operación, aquí lo único que hace es simplificar un poquito. Pueden irse directo de esta expresión al resultado, no hay ningún problema. Si yo divido 4 entre 52, seguramente me sale 0,076. Esa es la probabilidad de obtener un as en cuanto a la extracción de una carta. Si yo lo quiero expresar esto en forma porcentual, no es más que este valor de aquí, multiplicarlo por 100 o correr la coma hacia la derecha 2 posiciones, que sería como 7,6%. No sé si se entiende esta partecita, por favor me comentan cálculo de probabilidades en su forma simple. No lo entendí muy bien, dicen. Ya no se entendió muy bien, me dice. Sí, Ya, tratemos de hacer algún otro ejemplo con esta misma situación. Si yo buscara la probabilidad, de obtener un corazón, hablando de una sola extracción,
si yo buscara la probabilidad de obtener una carta que tenga grabada la figura del corazón. No importa, no importa el número que acompañe en cuanto a la carta que voy a extraer. ¿Cómo podría calcular la probabilidad de obtener un corazón hablando de una extracción, o sea, de una sola extracción de una baraja de 52 cartas? ¿Cómo, para las personas que van siguiendo el ejercicio, cómo podría ser ese cálculo? Por favor, si me ayudan. 13 dividido entre 52. Ya, Eso excelente. es. 3 entre Excelente. 52. Excelente, gracias. Voy a anotar, busco la probabilidad, fíjense, inicialmente lo voy a anotar así, busco la probabilidad de obtener un corazón, fíjense, y lo voy a escribir, aunque parezca inicialmente un poco grosero, pero es la probabilidad que busco. Y no siempre esta partecita, voy resaltando el cursor, no siempre va a aparecer como letra A. En este caso coincidió con la fórmula genérica porque buscaba la carta as, y como as empieza con A, en la fórmula coincide que busco la probabilidad de A. Pero en este caso aprovecho esta variante en cuanto al ejemplo para mostrar que la denotación de probabilidades se la puede manejar de este modo. Aquí puedo escribir la probabilidad de encontrar un corazón, que también lo puedo denotar de este modo y decir que busco la probabilidad de obtener un corazón. Lo voy a escribir con mayúscula y va siendo así. ¿Y a qué va a ser igual? Nos decía por ahí que es igual a 13 dividido entre ¿cuánto nos decían? 52. 52. Correcto, gracias. ¿Y este resultado cuánto nos da, por favor? 0.25. 0,25. ¿Por qué 13, Listen? Dice, ¿por qué 13? Ya, ahorita le explicamos, por favor. 0.25. Si lo quiero expresar en modo porcentual, por favor, ¿cómo sería? 25%. Ah, es el 25% la probabilidad de que cuando realice una extracción, una sola extracción, la carta que obtenga, tenga la figura del corazón, ¿no es cierto? Bien, nos preguntaban algunas de sus compañeras, ¿por qué 13, no? Eh, Fíjense en esta división, centrémonos, voy a resaltar el cursor. Por favor, todos los que están con dudas, sigamos esta partecita. Es lo más básico de probabilidades y por favor, en la clase de hoy, nadie puede quedarse con la duda en cuanto a calcular probabilidades de forma directa. La parte del 52, no sé si hay duda, el espacio muestral, lo que va en el denominador, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué va 52 al denominador? ¿O alguien está con la duda? Por favor, si tiene alguien duda, comente por favor y le vamos ayudando. Sí, Licia, yo tengo duda, ¿cómo de 48 cartas, 52? O sea, un poco medio confuso. Ya, Discúlpame. perfecto. ¿Por qué 52? Fíjense, el enunciado nos dice en un mazo de cartas bien barajadas que tiene 4 aces, hay 4 cartas que son aces, y además tiene 48 cartas que son de otro tipo. Entonces el total de cartas que tiene ese mazo que está bien barajado son 48 más 4 que son aces, son las 52. Vale decir que cuando voy a hacer la extracción de una carta, yo tengo 52 opciones, de resultados. ¿Cuáles van a ser esas opciones? Voy a tratar de escribirlas. Con lo que es el número 1 o lo que es el as, puedo tener
dijimos puede ser un 1 y que además sea corazón, sea trébol, sea diamante y sea, no sé qué le llamamos a esto, llamémosle espada. Son las 4 figuras que pueden acompañar al número 1 o a lo que se conoce en cartas como el as. Para el número 2, fíjense que puede suceder lo mismo. Puede tener grabada la figura del corazón, la figura del trébol, la figura del diamante o la espada. Este es el número 2. Hay una carta que es el número 3 y además puede tener grabado el corazón, el trébol, el diamante y la espada. No voy a escribir lo demás y así sucesivamente. Va hacia aquí abajo, voy poniéndole puntos suspensivos hacia abajo. Y hay una carta que lleva la letra K, que representa el número 13 si quieren, que también puede tener grabada la figura del corazón, el trébol, el diamante y la espada. Fíjense, para cada número del 1, del 2, del 3 hasta el 13, a cada número le acompaña a la vez una de estas figuras. Hay una carta, repito, hay una carta que es el número 1 o as, que tiene grabada la figura del corazón. Hay otra carta que es as, que tiene grabada la figura del trébol. Si son 13 números por 4 figuras, no es más que multiplicar 13 por 4 y nos va a dar los 52, nos va a dar el número 52, que viene siendo el total de opciones que tenemos disponibles en un mazo de cartas, en una baraja. Por eso, además de que el enunciado aquí nos indica, hay 4 cartas que son ases, más 48 que no son ases. Allá directamente nos habla de 52 cartas. Por eso es que ese 52 va al denominador. No sé si esa partecita se llegó a entender, por favor. Sí, Lice, se entendió, gracias. Perfecto. Ahora con la variante que hacíamos, si yo busco la probabilidad de obtener un corazón, fíjense, solo busco la probabilidad de obtener un corazón, no interesa si el corazón ese le acompaña al número 1 o le acompaña al número 2 o le acompaña al número 3 o el 4 o el 5 hasta el 13. Simplemente me dice cuál es la probabilidad de obtener un corazón. Entonces, dentro de esas 52 cartas, ¿cuántas cartas habrán que cumplen la condición de tener grabado el corazón? Va a haber una carta que tiene grabado el corazón y le acompaña el número 1. Va a haber otra carta que tiene grabado el corazón y le acompaña el número 2. Va a haber otra carta que tiene grabado el corazón y le acompaña el número 3. Y así sucesivamente hasta la carta número 13. Hay 13 cartas, desde el 1 hasta el 13, que tienen grabado el corazón. Es por eso que en el numerador va el número 13. ¿Por qué? Porque es el evento que busco. ¿Cuál es el evento que busco? Busco la probabilidad de obtener un corazón en una sola extracción. No sé si ahora se va quedando más claro por qué el número 13. Por favor, nos comentan si sigue la duda. ¿Se entiende, Lice? Bien, perfecto. Veamos algunos ejercicios para que vamos terminando de consolidar lo que es el cálculo de probabilidades directas. Sí, la escuchamos, por favor, nos comenta. En el ejemplo que usted tiene ahí, ¿es mera coincidencia que 4 con 48 asume 52 o igual se puede hacer ese procedimiento? No, el ejemplito está planteado así simplemente, digamos de coincidencia. Pero generalmente ustedes van a tener la posibilidad de calcular lo que es el espacio muestral. En este caso, nos pudo haber dicho, se trata simplemente de una baraja de cartas y calcular la probabilidad de obtener un 13. Entonces no nos tendría que haber dado ni siquiera
el 4 más el 48, ni siquiera el número 52, ¿no? Ya en algunos casos, em, asume que entendemos que una baraja está compuesta por 52 cartas, pero en este caso, para ir familiarizándonos con lo que es la baraja, escogí este ejemplito para mostrar que una baraja está compuesto de este modo. ¿Por qué? Porque da la casualidad que en estadística y la parte de probabilidades, los ejemplos más clásicos o más comunes están dados con barajas de cartas. Bien, continuaremos, por favor. Voy borrando lo que está en pantalla. Sé que si hay todavía algunas personas con dudas en los ejercicios que vamos resolviendo ahora, se van a ir despejando las dudas que hubiesen. Así que vamos avanzando un poquito. Aquí tenemos algunos ejercicios en cuanto a probabilidades. Por favor, vamos copiando estos enunciados. Como dice, ejercicio número 1, calcular la probabilidad de lo siguiente. Calcular la probabilidad, si quieren escribirlo de otro modo, calcular la probabilidad de que ocurran los siguientes eventos. Es lo mismo que decir calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Dos puntos aparte. Inciso A, tenemos de que al lanzar un dado se obtenga un número mayor o igual a 1. Es lo que el ejemplo que usamos para justo para lo que es el evento seguro, probabilidad de suceso seguro o evento seguro. ¿Cómo calculamos probabilidad en cuanto al lanzamiento de un dado? Dijimos que el espacio muestral son estos 6 elementos, número de elementos del espacio muestral igual a 6. ¿Y cuál es el evento que buscamos? Buscamos un número que sea mayor o igual a 1. ¿Cuáles de estos elementos de este espacio muestral cumplen la condición del evento que busco? ¿Qué evento busco? Busco obtener un número mayor o igual a 1. Este de aquí cumple. El segundo elemento también cumple, lo voy anotando aquí. El tercer elemento también cumple, el cuarto, el quinto, todos cumplen. Entonces, fíjense, el evento que busco es igual al espacio muestral. ¿Por qué? Porque todos cumplen. Entonces, el número de elementos de este evento que busco es igual a 6. Si yo calculo probabilidades y voy buscando la probabilidad de obtener este evento que busco, en este caso lo denomino como n, es igual el número de elementos del evento que busco, que viene siendo el número de elementos del evento n, es igual a 6, dividido entre el espacio muestral, que son 6, me va a dar un valor igual a 1. En modo porcentual, ese 1 es igual al 100%. ¿Qué viene siendo eso? La probabilidad del suceso seguro o probabilidad del evento seguro. Es una probabilidad de que sí o sí va a ocurrir algo, ¿no? Y el otro ejemplo que les comentaba está aquí, en el inciso B, que al lanzar un dado se obtenga un número mayor o igual a 7. El espacio muestral para el lanzamiento de un dado son todos estos elementos, igual a 6 en el denominador, y en el numerador va a ir el evento que busco. De estos elementos, ¿cuántos de estos elementos cumplen la condición de ser mayor o igual a 7? Bien, entonces, el evento que buscamos es la obtención de un número mayor o igual a 7. ¿Habrá de este espacio muestral algún elemento que sea mayor o igual a 7? No, no es cierto. El evento que buscamos es un conjunto vacío. No hay ningún elemento que cumpla esa condición. Entonces, el número de elementos de este evento que ando buscando, que lo estoy denotando como n, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que cumple. ¿Cómo lo expreso eso en forma, en modo de probabilidades? No es más que la división de 0 entre 6 y me da un valor igual a 0, que es la probabilidad del evento imposible. Escríbanselo por favor este ejercicio para que lo tengan registrado y cuando tengan dudas en cuanto
a cálculos de probabilidades. Sé que este ejemplito o este ejercicio despeja bastantes dudas. Vamos a hacer algunos otros ejercicios más. ¿Me confirman, por favor, si lo tienen copiado? Sí, dicen. Perfecto, vamos continuando. Como ejercicio número 2, anotemos por favor este enunciado. Vamos a dar un par de minutitos para que vayan copiando este enunciado. Nos dice calcular las siguientes probabilidades al lanzar 2 dados. Ya directamente habla del lanzamiento de 2 dados. 2 puntos aparte. Para el inciso A, busca la probabilidad de que se obtenga una suma de ambos dados igual a 10. Para el inciso B, se obtenga en ambos dados el número 4. Para el inciso C, no salga ningún 5. Para el inciso D, salga al menos un 5. Para el inciso E, no salga ningún 5 ni ningún 6. Para el inciso F, salga solamente números pares. Copiemos este enunciado, por favor, y vamos a ver la resolución de este ejercicio a través de un video que vamos a proyectar. ¿Me confirman cuando lo tengan copiado el enunciado, por favor? Bien, vamos a pasar, por favor, a ver la resolución de este ejercicio. Voy silenciando mi micrófono para evitar que se nos entrecorte el audio. Un minutito, voy a ver que el volumen... Ahora sí. Nos dice el enunciado calcular la probabilidad de que al lanzar 2 dados se obtengan 2 puntos aparte, inciso A, se obtenga una suma de 10. Vale decir que lanzamos los dados, lecturamos los resultados de cada dado, sumados los 2 resultados de cada dado, para el inciso A nos pide que la suma sea igual a 10. El inciso B, salga 2 números 4. El inciso C, no salga ningún 5.
el inciso D salga al menos un número 5. Inciso E, no salga ningún 5 y ningún 6. Inciso F, salgan solamente números pares. Bien, vamos a la resolución del inciso A. Para resolver el inciso A, voy a precisar elaborar el espacio muestral de lanzamiento de los dos dados. Vale decir, ¿cuál es el espacio muestral de lanzamiento de un dado? Lo voy a hacer aquí. S1 es igual, o me sale 1, 2, 3, 4, 5, o me sale 6. ¿Cuántos elementos tengo? El número de elementos de ese conjunto S1 es igual a 6. Segundo dado, vamos a tener S2, que va a tener ¿qué elementos? Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, 5 o 6. El número de elementos que componen ese conjunto o ese espacio muestral 2 son igual a 6 elementos, que son las opciones de posibilidades en cuanto a resultados, el total de opciones. Y el espacio muestral para nuestro ejercicio nos dice que va a ser un S3, que no es otra cosa que S1 por S2. Si le pongo los valores, 6 por 6 nos va a dar un resultado de 36 opciones, que son el total de las posibilidades, repito, de resultados que tenemos para el lanzamiento de los dados. ¿Cuáles son esos elementos que componen este conjunto S3? Lo voy a escribir porque lo vamos a utilizar en todos los incisos. S3 es igual, me sale 1 en el primer dado, 1 en el segundo, 1 en el primero, 2 en el segundo, y voy así escribiendo toda la posibilidad de resultados que tenemos. Que es igual a esto. Si contamos nosotros los elementos que componen la posibilidad de resultado para este conjunto S3, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas por 6 filas nos va a dar un total de 36 elementos. Seguimos en la resolución del inciso A. Este viene siendo el espacio muestral. Para poder resolver lo que es la suma de los dos dados nos da igual a 10, vamos a llamarle que esa suma igual a 10, a ese conjunto vamos a llamarle C. ¿Cuáles son los elementos que componen a ese conjunto C? ¿Qué valores de aquí cumplen la condición de que la suma sea igual a 10? Vamos a tener el 4 con el 6, el 5 con el 5 y el 6 con el 4.
¿Cuántos son los elementos que componen este conjunto o subconjunto C? Son 3 elementos. ¿Cómo calculo esta probabilidad? El inciso A me pide la probabilidad de que la suma de esos dos valores me dé 10, lo hemos llamado con la letra C, lo voy a denotar así, es igual a la probabilidad de que dé la suma de los dos dados 10, es igual a el número de elementos que tiene este evento que buscamos. El evento que buscamos es de que la suma de los dos dados nos dé 10. ¿Cuánto es el número de elementos que tiene este subconjunto? Dividido entre el número de elementos que tiene el espacio muestral, en este caso el lanzamiento de los dos dados, que viene siendo S sub 3. Hago la división, el número de elementos del evento que buscamos es igual a 3 dividido entre 36. En forma decimal, si lo quiero expresar en modo porcentual, va a ser igual al 8,3%. Esto es lo mismo que esto. Veamos la resolución del inciso B. El inciso B nos pide la probabilidad de que al lanzar los dos dados obtengamos dos números 4. De igual forma, al evento de que nos dé como resultado dos números 4, voy a llamarle con la letra C. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio muestral para este inciso? Va a ser exactamente el mismo. De lanzar dos dados, lo que va al denominador, tengo las 36 opciones de resultado. Pero para el evento que busco de obtener dos números 4 y lo denomino como C, los elementos que componen ese evento vienen siendo, me fijo en el espacio muestral, que es la totalidad de los posibles resultados, cuáles cumplen la condición de ser dos números 4. Me voy fijando por aquí, tengo un 4, un 4, un 4, y sucede que en la fila de los 4, voy a marcarlo, aquí tengo los dos números 4. Si me fijo por aquí, solamente ese me cumple de obtener dos números 4. ¿Qué elemento es ese? Es si me sale 4 en el primer dado y me sale 4 en el segundo dado. No hay más. Entonces, el número de elementos de este subconjunto C viene siendo 1. ¿De qué manera calculo esa probabilidad? Y digo la probabilidad de obtener los números 4, que la he denominado como letra C, viene siendo igual al número de elementos que componen ese subconjunto, que vienen siendo los elementos que cumplen la condición que me pide el inciso B, dividido entre el número de elementos del espacio muestral, en este caso del total de posibilidades. Para el evento 4 tengo 1 sobre 36. Hago esa división y me va a dar 0,0277. De modo porcentual podría ser denotado o escrito también como el 2,77% de probabilidades para que ocurra eso. Vamos con el inciso C. El inciso C me pide cuál es la probabilidad de que al lanzar los dos dados no salga ningún 5. Para ello voy a calcular, que me va a quedar menos trabajoso o más claro, calcular la cantidad de elementos que cumplirían la condición de que tengan por lo menos
un número 5. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Que tengan por lo menos un 5, voy a llamarle C. ¿Y cuáles son los elementos que componen C? Si me voy a la primera fila, tengo el elemento 1,5, sigo de la segunda fila 2,5, 3,5, 4,5, aquí la tengo toda esta fila, fíjense, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, sigo 5 y el segundo dado 6. Aquí solamente tengo cuando el primer dado es 6 y el segundo es dado 5, el segundo dado es 5. ¿Cuántos son los elementos que componen este subconjunto? El número de elementos de C viene siendo, y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 elementos que contienen un número 5. Y el conjunto de los elementos que no contienen, y lo voy a denotar así, que no contienen un 5, lo voy a denotar como C', que viene siendo el complemento, la parte complementaria, va a ser la diferencia de S sub 3 menos el número de elementos en los que contienen 5, vale decir, si a estos 36 elementos le resto estos 11 elementos que son los que contienen un 5, obtendré de aquí, de hacer esa diferencia, un número 25, que son los elementos que no contienen un número 5. Y ahí me voy a calcular la probabilidad de C', voy a llamarle, que es la probabilidad de no obtener ningún 5, y es igual al número de elementos de C' dividido entre el número de elementos del espacio muestral, que lo hemos llamado para este caso S sub 3. El número de elementos de C' viene siendo 25 dividido entre el número de elementos del espacio muestral S sub 3, son 36. Probabilidad de no obtener ningún 5 es igual, hacemos esa división, 25 sobre 36 nos va a dar 0,694. Si gustan lo llevan a modo porcentual o puede quedar ahí expresado de forma decimal, no hay ningún problema. Prefiero que nos acostumbremos de este modo porque si nosotros revisamos la definición de probabilidades, los valores de probabilidad, o dicho de otro modo, los valores de resultados a los que ustedes van a llegar, tienen que ser valores que estén comprendidos entre 0 y 1, para darse cuenta, o como una especie de indicador para cuando ustedes resuelvan sus prácticos o exámenes, si los valores que van obteniendo como resultados están entre 0 y el valor 1, quiere decir que su valor puede estar dentro de los parámetros correctos. Si como resultado de hacer algún cálculo de probabilidades ustedes obtienen un valor mayor a 1, qué sé yo, por decir como resultado 3.5, 4 o 5, no está dentro de estos valores, es un indicador para que ustedes revisen el procedimiento de su ejercicio y probablemente hayan cometido algún errorcito en algún cálculo donde les va a servir para corregir, ¿no? Valores fuera de estos valores en cálculo de probabilidades no puede salir. Todos los valores que va a salir le va a estar entre 0 y 1. Por eso nos acostumbramos a dejar el resultado como expresado en forma decimal. Tenemos el inciso D. Para calcular el inciso D vamos a apoyarnos en lo que fue el inciso C. Nos dice calcular la probabilidad de obtener
al menos un número 5. Habíamos calculado hace rato la cantidad de elementos que componen el subconjunto que viene designado como obtener al menos un número 5, y eso lo hemos llamado como C, y el número de elementos que tiene este evento viene siendo igual a 11. Si recuerdan, en el inciso anterior está desarrollado que contienen un 5, estaba el 1,5, el 2,5, 3,5, 4,5, toda esta fila, y el 6,5, así un total de 11 elementos. Y la probabilidad de que se cumpla este evento que buscamos viene dada por el número de elementos que contiene este conjunto dividido entre el número de elementos que contiene el espacio muestral para el lanzamiento de dos dados, que son 36 elementos. Le reemplazamos valores. Aquí vamos a tener 11 dividido entre 36. Hacemos el cálculo de esa división, por favor. 11 dividido entre 36 nos va a dar 0,305. Sigamos con el inciso E. Vamos con el inciso E. Nos pide ningún 5 y ningún 6. A eso vamos a volverlo a llamar con la letra C. Y voy a calcular los elementos que cumplen la condición para este evento. El número de elementos para este evento, que no nos salga ningún 5 y ningún 6, va a estar dado en nuestro espacio muestral. Voy a quitar esto que estaba resaltado y voy a ver de aquí de que los que no contienen ningún 5 y ningún 6, anulo esta fila de acá y anulo esta fila de acá, y voy a tener solamente los elementos hasta el 4, y por este otro lado hasta el 4 voy a tener 1, 2, 3, 4 filas por 4 columnas. Son 16 elementos que cumplen esa condición. Por lo tanto, calculo la probabilidad de que se cumpla este evento que buscamos, que nos dice que ningún 5, ningún 6, es igual, esta parte se repite, el número de elementos que tiene C sobre el número de elementos del espacio muestral, S sub 3. Reemplacémosle los valores, son 16 dividido entre 36. Esa división nos va a dar igual a 0,444. Se puede utilizar 2 decimales, 3 decimales, ya es un tema opcional. Si el número es muy pequeñito tendiendo a 0, es recomendable utilizar 3, en algunas ocasiones 4 o hasta 5 decimales. Por ejemplo, si son valores que están casi llegando a 0, por decir 0,00457, entonces utilizamos más de 2 decimales, ¿no? Porque si utilizamos 2 decimales, seguramente se nos va a redondear directamente a 0 y nos va a acarrear un error al resultado final. El inciso F, vamos a desarrollar el inciso F. Voy a borrar nuevamente la pizarra. Inciso F. El enunciado es el mismo, de lanzamiento de 2 dados, calcular la probabilidad de que salgan solamente números pares. Vamos a llamarle solo pares, que sean la letra C,
cuáles son los números pares de todos estos elementos. Volvemos a tener las 36 opciones, pero las que cumplen con el evento que buscamos, ¿cuáles son los elementos? Solo pares. Veamos por aquí, esta fila no hay ninguno porque todos los unos son impares. En esta fila tenemos par por aquí, impar por aquí, no nos sirve. Par y par. El primer elemento es 2 y 2. El segundo elemento, el 2 y el 4. El tercer elemento, el 2 y el 6. De la otra fila que tenemos, donde inicie con 3 no nos sirve ninguno. Donde inicie con 4 tenemos el 4 con el 2, 4 con el 4, 4 con el 6. De la fila de los 5 no nos sirve ninguno. De la fila de los 6, ahí nos sirve 6 con 2, 6 con 4, 6 con 6. ¿Cuántos elementos son estos? El número de elementos de este conjunto vamos a tener que es igual a, son 3 por 3, nos va a dar 9. Y la probabilidad que buscamos de obtener este evento, repito, viene siendo el número de elementos que componen ese evento del conjunto de C, dividido en el número de elementos del espacio muestral, S sub 3, que esto viene siendo, reemplazando valores, 9 sobre 36, nos va a dar un valor de 0,25. Bien, esa fue la resolución para estos 2, 4, 6 incisos del ejercicio número 2. No sé si se va entendiendo o hay alguna duda en alguno de los incisos, por favor nos comentan. Se ha visto un montón de situaciones en cuanto a probabilidades. De forma resumida, probabilidades en su forma simple, más o menos es esto. ¿Se comprende? ¿No se comprende? ¿Qué dicen? Sí, Lisa. Qué bueno. Dicen, Sí, lo escuchamos. ¿puede haber redondeo en los decimales, 2 decimales o 3? Sí, podría redondearse. Creo que en el video una partecita les explica, ¿no? Pero cuando el resultado sea un número muy chiquitito, casi tendiendo a 0, por favor ahí utilicen 3, 4, 5 decimales. Hay en probabilidades, vamos a ver en la siguiente unidad. Hay situaciones en las que nos va dando probabilidad, los resultados de probabilidades, valores muy bajitos, qué sé yo, 0,0000 y recién aparece un número. Si usted lo redondea a 2 decimales o lo redondea a 3 decimales, ese valor que obtenga lo va a redondear directamente a 0. Entonces, cuando el número sea muy chiquitito, utilicen por favor 3, 4, 5, 6 decimales. Pero después cuando sean números, valores grandes, sí es de más de suficiente redondeado a 2 decimales. Dicen, para el examen vamos a anotar en decimales y también en su equivalente en porcentaje o solo decimales. No es necesario, si quieren lo expresan como porcentaje o si no de forma decimal, no hay ningún problema, igual se revisa. Dicen, ¿será que lo puede volver para ir copiando? Claro que sí, claro que sí. Solo A en ver, la parte donde está hecho ya. Ajá, voy Dicen, buscando. Sí, la escuchamos. ¿y la grabación de la clase tú lo estás subiendo a alguna plataforma para volver a verlo? Las grabaciones las estoy pasando los enlaces a su grupo de WhatsApp. No sé si de las últimas clases lo voy a actualizar y le paso los enlaces desde el inicio. Es un listadito con todos los enlaces. Voy a revisarlo, lo actualizo y se los paso, incluyéndola esta. A ver, voy a moverla a la posición
para darle tiempito a las personas que van. Aquí tenemos, allá por acá. Bien, ahí la dejo la pantalla. Por favor, los que no hayan copiado, vamos copiando esta partecita. La voy a dejar solo un minutito ya. Por aquí tenemos la resolución del inciso A y el inciso B. No sé si hay más dudas con lo que fue la resolución de este ejercicio. ¿Es necesario, dicen, que todos los incisos se hagan con porcentaje o así nomás lo dejamos con decimales? No, no es necesario el porcentaje. Si quieren dejarlo como decimales, igual es válido, no hay problema. A no ser que en el enunciado específicamente les pida, ¿no? El resultado, por favor, expréselo en términos porcentuales, ahí sí. Pero mientras no diga específicamente porcentaje, lo pueden manejar todo en forma decimal. Es más, para cuando desarrollemos, bueno, calculemos probabilidades en la siguiente unidad, que no es más que el empleo de fórmula. Es un cálculo de probabilidades a través de usos específicos, o sea, uso de fórmulas específicas. Esas fórmulas nos exigen introducir los valores en forma decimal, los valores de probabilidades. Es por eso que no les digo trabajemos sí o sí de modo porcentual. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que a la formulita tratan de ingresar valores en forma porcentual y le sale cualquier cosa de resultado. La formulita esa con la que vamos a trabajar en la siguiente unidad les está hecha pensando en que se introduzcan los valores de probabilidad, pero en forma decimal. Entonces, para mí es suficiente y entendible de que los resultados los dejemos expresados en forma decimal. Si se les pide expresarlo en modo porcentual, sí, lo hacemos, pero mientras no, con que esté expresado el resultado de modo decimal es suficiente. Voy moviendo la pantalla, por favor, para quienes no hayan copiado todavía. Teníamos el inciso D, el C. Ahí la dejo la pantalla un minutito y después paso a los otros tres incisos. Me confirman si falta alguien, por favor, que copie esta parte, sino para que pasemos. Creo que no falta nadie que copie, entonces voy pasando. Aquí teníamos el D y el E. Ahí la dejo la pantalla un minutito y después continuamos. Hay un ejercicio que quiero que veamos a continuación. Como que me sirve mucho de ilustración para terminar de entenderle lo que es el cálculo de probabilidades. Vamos a utilizar otro ejemplo donde se muestra de forma clara cuál es la probabilidad que buscamos y cuál es lo que es el espacio muestral. Entonces uno hasta en la mente lo puede armar los esquemas, pero lo vamos a ver a través de un ejercicio. ¿Me confirman, por favor, si esta parte ya lo tienen copiado? Sí, dicen. Bien, vamos continuando entonces. Por favor, este enunciado copiémoslo. Es un ejercicio muy cortito, pero me ayuda mucho a que se termine de comprender lo que es probabilidad en forma directa o en su forma simple. Nos dice el enunciado: en una caja se tiene 3 bolillas de color verde. Bueno, habla que tiene 3 bolillas de color verde, 2 amarillas y 4 negras.
punto y coma dentro de signos de interrogación, se pregunta cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, esta sea de color negro. Y fíjense, en la misma diapositiva está la resolución. Mientras van copiando, vamos explicando un poquito. ¿Qué es el espacio muestral? Hemos dicho el espacio muestral es lo que va a ir al denominador, expresado en el número de elementos que componen el espacio muestral. Si yo sumo la cantidad de elementos que hay dentro de esa caja, va a ser justamente el espacio muestral. Esta cajita, esta imagen de una cajita con bolillas de colores, es simplemente ilustrativa, ya no es necesario dibujarla ni esquematizarla a la caja, simplemente ilustrativa y para darle un poquito de color a la diapositiva. Si yo hago un recuento de los elementos o de la cantidad de bolitas que hay dentro de la caja, ese total de elementos va a ser justamente el espacio muestral. En este caso, en este ejercicio, hay 3 bolillas de color verde, 2 amarillas y 4 negras. Si yo sumo todas las bolitas, son 4, 2 más 3 son 9. Aquí lo escribo, fíjense el espacio muestral. S es igual, entre llaves coloco, hay 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Eso me hace un total de 9. Entonces el número de elementos para este espacio muestral S es igual a 9. Este 9 siempre va a ser lo que va a ir en el denominador. El número de elementos del espacio muestral va en el denominador. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que busco? Ese evento es el que va a ir en el numerador. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, esta sea de color negro? Entonces estoy haciendo referencia a las bolitas de color negro. Y me pregunto, ¿cuántas son todas las bolitas de color negro que están o negras que están presentes en la caja? Si yo lo leo el enunciado, dentro de la caja me decía que hay 4 negras. Entonces el evento que busco viene siendo la obtención de una negra. Y el número total de bolitas negras que están presentes en la caja, lo voy a denotar como letra N, me representa las negras, me dice que hay 4 negras en la caja, entonces el número de elementos de este evento que busco es igual a 4. Y la probabilidad la voy a calcular, anoto el número de elementos que componen el evento que busco, que es 4 en el numerador, dividido entre el espacio muestral, que es 9, me da directamente el valor de probabilidad. No sé si se comprende la resolución de este ejercicio y quizás ahí va clarificando un poco más la idea de lo que es calcular probabilidades. Por favor, nos comentan si alguien tuviese duda respecto a la resolución de este ejercicio. Si no hay dudas, me confirman, por favor, si ya tienen copiado. Claro, Lisa. Perfecto, perfecto. Hay un ejercicio que quiero pasar a ver, que es justamente la explicación que hacíamos cuando hablábamos de la extracción de una carta y que sea de la figura del corazón. Tengo un ejercicio aquí que es justamente esa situación, pero donde toma como ejemplo otra de las figuras. Es cortito igual, así que por favor, si ya copiaron, me confirman para que pasemos a ver otro ejercicio. Ya está, Lisa. Perfecto, vamos. Lice, disculpe, ¿nos va a dar ejercicio para resolver? Hoy no creo, quizás la siguiente clase. Ya el rato menos pensado le vamos a dar una variante. Por ejemplo, aquí en vez de calcular la probabilidad del trébol, puede ser la probabilidad de espadas o diamantes y que lo resuelvan ustedes. Pero yo creo que la siguiente clase, por favor. Tenemos como ejercicio número 4, el enunciado es cortito, fíjense, cópienlo a sus apuntes, les va a servir. Si escojo una carta de una baraja de 52 cartas, nos pregunta dentro del signo de interrogación, ¿cuál es la probabilidad de extraer un trébol? Y cierra signo de interrogación. Esto es lo que explicábamos al inicio. ¿Cuál es el espacio muestral? Lo voy a denotar con la letra S. Y dentro de la baraja me dice que tiene 52 cartas. Dentro de la baraja hay 4 cartas. Perdón, voy a volver a la diapositiva. Hay 4 cartas
que traen grabado class y seguramente una de las figuras. Hay otras 4 cartas que traen, que corresponden al número 2. Hay otras 4 cartas que corresponden al número 3. Hay otras 4 cartas que corresponden al número 4. Hay otras 4 cartas que corresponden al número 5. Y así hasta la letra K, que representa al 13. Eso me hace un total de 52 cartas, que es el espacio muestral. Este 52, el número de elementos del espacio muestral, es el que va al denominador. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que busco para este caso? Busco la probabilidad de extraer un trébol. El evento que busco es trébol, lo voy a denotar con la letra T. ¿Y cuáles son todos los elementos que están dentro de esa baraja que tienen grabada la figura del trébol? Hay un as o el número 1 que tiene grabado el trébol. Hay un número 2 que tiene grabado el trébol y así sucesivamente hasta la letra K, que representa al número 3. Entonces son 3 elementos que tienen grabado el número, la figura del trébol, muy similar al corazón. Entonces el número de elementos que tienen la presencia del trébol en la baraja es igual a 13. Y la probabilidad de obtener un trébol en una extracción es igual al número de elementos del evento que buscamos, que es trébol, que son 13 cartas, dividido entre 52, y me da un resultado muy parecido al caso de los... Al ¿De los caso del corazones? corazón, creo que era, ¿no? Creo que con este ejercicio se termina de entender lo que es probabilidad en su forma simple, ¿no? O alguien que aún esté con alguna duda de lo que es calcular probabilidades. En este tema de probabilidades, por favor, mientras van copiando, vamos a avanzar hasta aquí hoy. En este tema de probabilidades van apareciendo muchas situaciones, muchos conceptos eh, que también se apoyan, en las definiciones que nos hacíamos, bueno, que veíamos en la parte de análisis combinatorio. Eventos que eran mutuamente excluyentes, eventos que no eran excluyentes. Eso me indicaba que se pueden sumar, que, bueno, que se puede aplicar la ley de la suma, ley de multiplicación. Hay situaciones muy parecidas a esas, por ejemplo, para dejarlos pensando para lo que vamos a ver la siguiente clase. Podría darse el caso de que ya no sea una sola extracción. Puede ser, fíjense, hago una extracción, después puedo realizar una segunda extracción, puedo realizar una tercera extracción. Igual se tendría que poder calcular probabilidades. Otra situación sería, si hago una extracción, vuelvo a la única extracción y me pregunto cuál es la probabilidad de obtener un trébol o un corazón. O sea, voy a sacar una sola carta y me pregunta cuál es la probabilidad de obtener un trébol o un corazón. Entonces, ahí aparece la letra O. Dice trébol o corazón. Bueno, eso ya es un indicador de que debe haber una suma de por medio. Entonces, ya eso implica sumar probabilidades. Por eso es que insistía tanto hoy de que probabilidades en su forma simple, que nadie se quede con la duda, que todo el mundo le entienda cómo calcular probabilidades en su forma simple. La siguiente clase vamos a entrar a ver situaciones donde se suman probabilidades. Una clase posterior me imagino que vamos a entrar a ver multiplicación de probabilidades. Se va haciendo un poquito más, no voy a decir más complejo, pero puede confundir un poco más. Pero para las personas que van entendiéndole probabilidades en su forma simple, sé que sumar y multiplicar probabilidades no va a complicar. Vuelvo a consultar, no sé si hay dudas con este ejercicio, ¿se entiende, no se entiende? Entendimos, Lisa. Perfecto. Entonces, ahí quedamos, por favor, hasta ahí vamos a avanzar hoy, nos estamos viendo la siguiente clase. Bien, les quedo muy agradecidos a todos. Hasta luego. Voy dejando esta pantalla un minutito más. Después dejo de compartir y
Cierro la reunión. Si alguien ya terminó de copiar y quiere retirarse, lo puede hacer. No hay ningún problema.